Amigos, buenos días. El día de hoy vamos a tener el honor de contar con la presencia de la doctora María Elena Chico de Borja. Vamos a hablar sobre su vida, anécdotas, sobre su obra, en especial de la vida y obra también del doctor Borja Martínez. Querida doctora, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, qué gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por aceptarnos esta entrevista. Queremos conocerla un poco más. Entiendo que usted es doctora en historia. ¿Cómo fue que surgió el gusto por esta materia? Bueno, realmente fue gracias a mi marido, a la profesión de mi marido, y él me empezó a entusiasmar. Yo estudié la carrera ya casada después de nacer mis hijos. Okay. Y al que le fascinaba la historia era él, y me dijo que por qué no estudiaba yo historia. Entonces, sí, primero había pensado él que por qué no estudiaba yo teología en la Ibero. Él era director de Derecho en la Ibero en esa época, y le dije que realmente donde me reprobaran en el examen lo iba yo a hacer quedar muy mal. Entonces, finalmente sí, fui a la Ibero, hice el examen de teología, pero los horarios eran en la tarde. Yo tenía mis dos hijos muy chiquillos, y entonces en la mañana se iban al colegio, pero en la tarde yo estaba con ellos. Entonces, él me sugirió, ¿y por qué no estudias historia? En realidad, el apasionado de la historia era él. Bueno, pero usted la desarrolló completamente, ¿no? Yo la desarrollé profesionalmente, digamos, pero él también. Querida doctora, ¿cómo fue usted que conoció a su esposo, nuestro querido maestro? Bueno, yo conocí a Manuel desde la juventud, dado a que era yo compañera de sus hermanas en el Colegio del Sagrado Corazón, y él era de una familia numerosa, eran 8 hermanos. Manuel era el segundo, eran 5 hombres, 3 mujeres, una familia muy divertida. Todas nuestras reuniones, fiestas eran a menudo en casa de ellos. Entonces pudimos tratarnos desde siempre. Nos casamos el 4 de mayo de 1963 y realmente puedo decir que fue un matrimonio con las vicisitudes normales, feliz. Solo pudimos obtener 2 hijos. Queríamos tener más, pero tuvimos una hija, un hijo, Maritere, Manuel, y llevábamos realmente una vida unida, tranquilos. A Manuel tenía 3 grandes amores: su biblioteca, el derecho y su familia. Muchas veces yo le bromeaba que anteponía a la familia los otros 2 amores, pero realmente siempre fue un hombre muy familiar. Él era un estudioso y un apasionado del derecho civil y del notariado y de la historia del derecho. Sin embargo, su familia siempre ocupó el primer lugar. Disfrutábamos mucho de excursiones los sábados, los domingos. Le encantaba ir al centro, conocía muy bien la historia y las anécdotas del México antiguo, del centro de la ciudad. Él tenía su notaría en Gante, y desde niños mis hijos estaban acostumbrados a la visita de museos, a las pláticas históricas, y también él nos compartía sus conocimientos de historia. Él le encantaba jugar con los niños, y no solo sus hijos, sino de los numerosos sobrinos de esa familia tan grande. Y lo que es muy bonito es que les hacía broma, y todos estos sobrinos siguen recordándolo con mucho cariño. Los domingos, después de ir a alguna excursión a la Lagunilla para encontrar algún libro
antiguo, todos que no tuviera, viejo, todo, ¿sabes, no? íbamos a los libreros de viejo y luego comíamos en casa de mis suegros, donde se reunía toda la familia Borja. Hicimos también varias excursiones a Europa y con mis 2 hijos, y curiosamente allí siempre había como una motivación de la búsqueda de algún vendedor de libros viejos en París. Allí una vez, me acuerdo, yo lo estaba esperando en París y le hablé, él quiso buscar el Código Civil Napoleónico, un gran conocedor pues, de la historia del derecho, el derecho francés, y yo me fui antes y le hablé que ya había un ejemplar del Código del Derecho Napoleónico, que entonces, por supuesto, nos hizo conocer la historia del Código Civil Napoleónico, que fue firmado en épocas de Napoleón, y por eso se llamó el Código Napoleónico, y era el compendio de todas las leyes francesas que luego fueron muy importantes en el derecho mexicano. Otro día hicimos un viaje por España, por el norte de España, y allí dijo que teníamos que ir a Burgos para ver las leyes de India, y lo más curioso de ese viaje, que luego fuimos a buscar un pueblo que se llamaba Montoñedo, porque allí había nacido Febrero, el escribano que estuvo cuando se funda el primer colegio de escribanos y notarios en Madrid. Entonces sí vemos que todo el tiempo había un sentido en las visitas que hacíamos, ahora sí que hasta en Europa. Claro, todo era desde un punto de vista familiar, ¿no? Era familiar. Tenía cierto gusto por la investigación, la historia, que es lo que... Y además, pues sí, y él le gustaba también mucho la música. Okay. Allí también luego nos pasó que una vez en el Louvre, mi hijo, bastante aburrido, como de 7, 8 años, estaba sentado abajo de la Victoria de Samotracia y le tomó una fotografía con una cara de aburrido que luego la sufrió en muchas bromas de familia. Y en los conciertos también, íbamos a los conciertos y le pregunta a Manolo, mi hijo, oye Manolo, ¿y qué te gustó? El alegreto final. Y le dije, mira, ya aprendió que hay en un concierto un alegreto final, pero así fue él, muy pendiente de la educación y la formación de sus llevando hijos. todo de la mano. Todo. Cuéntenos un poco más de él como persona. Como persona, quiero leerles, porque creo que Jorge Díaz Estrada, abogado de la Ibero y luego ayudante de la Ibero, hace de él una semblanza que lo describe muy bien, y eso me voy a permitir leérselos. Gracias. En el homenaje que le hicieron en el número 21 de la revista jurídica de la Ibero, que él había fundado, nos cuenta Jorge, lo conocí en 1964, cuando entró al aula en la campestre Churubusco, vestido como siempre con sobria elegancia. Su figura alargada, sus lentes y la seguridad en sí mismo produjeron de inmediato un ambiente de expectación casi solemne. Conforme transcurrió el año académico, crecía gradualmente nuestra admiración por sus enormes conocimientos y claridad al explicar. Su trato a los alumnos era caballeroso y aristocrático. Siempre percibimos su interés verdadero por nuestro aprendizaje y desarrollo, así como su enorme calidad humana. Más aún, en él se encarnaban los valores de la tradición,
siendo un modelo de hombre conservador. Gustaba ocasionalmente de recurrir al sarcasmo y la broma, especialmente cuando sentía más confianza en las personas. Cuando fue director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana durante 8 años, cargo que desempeñaba paralelamente al de notario público, tuve el privilegio de trabajar con él muy estrechamente. Pude entonces constatar muchas de sus cualidades, razonamiento profundo, aunado a un prudente sentido común, apertura intelectual, gran fidelidad a la Iglesia Católica y en particular por la Compañía de Jesús. Conocimientos amplísimos, tanto generales como jurídicos, y una rectitud intachable. Creo que con este artículo de Jorge no me queda a mí nada más que más decir. claro, no nos queda. No me queda, así es. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿Cómo era la vida de notario del doctor Borja Martínez? Su vida de notario, yo creo que como la de casi todos los notarios. Mucho trabajo. Okay. Tenía su notaría en la calle de Colima. Allí se formaron varios notarios con él. Y él realmente fue una persona que, como les decía yo, heredó la profesión, el amor a la profesión de su abuelo Manuel Borja Soriano. Y compaginaba la docencia y el trabajo en la notaría. Y a raíz de eso, pues lo que pasó es que realmente nos contagió, y a mí en especial, el amor al estudio, a la historia y el interés por el notariado. ¿Que fue de ahí que usted se hizo doctora en historia? Sí, la historia de mi historia es un poco más larga. Bueno, Okay. Decidí estudiar, mis hijos eran pequeños, pero yo tenía tiempo, y entonces ingresé en la universidad, en la UNAM, a la carrera de historia. Sucedía que su amor a la historia hacía que yo tuviera todos los libros que a mí me pedían, estaban en la biblioteca. Él los domingos iba con Francisco, su hermano, a La Lagunilla desde joven a comprar libros de historia. Tengo aquí en la biblioteca toda una parte, tiene libros de historia. Entonces yo me fui aficionando a la historia, y cuando terminé la carrera y tenía yo que escoger el tema de mi tesis, entonces él sugirió que por qué no hacía yo la historia del Colegio de Notarios, y que había en el colegio un archivo inédito y muy interesante de la profesión del notariado, que es una profesión que en sí es liberal y sin embargo es conservadora, y empieza en tiempo de la colonia. Claro. Tiene el antecedente de los escribanos, y además cuando el colegio tiene el antecedente de la cofradía. Entonces empecé el trabajo de escribir mi tesis sobre la historia. Otra de las cosas que encontré, que el que sabía más sobre el tema de mi tesis era él, que mi director de tesis, el doctor Lemoine, un gran historiador, era de hecho mi director de tesis, pero el que sabía más era mi marido. Era muy exigente y siempre pensaba que la tesis todavía no estaba terminada. Y un buen día le dije, mira, hasta aquí llegué y ya me pude recibir. Él tuvo
naturalmente en mi examen, y es este primer libro que me publicó Editorial Porrúa sobre la historia del notariado. Son estos que tenemos aquí, ¿verdad? Son estos tres. Este es el primero, que abarca de la historia del Colegio de Notarios desde 1792 a 1901. Después vino... Luego decidí pues que iba yo a seguir estudiando la maestría. Y había yo dejado la mitad realmente del trabajo sobre la misma historia del colegio. Entonces, la historia la completé en la maestría como tesis de maestría. Él me la siguió dirigiendo. Desgraciadamente, cuando ya estaba yo a punto de terminar, de recibirme, él muere. Sí, duramos casados 27 años, él murió a los 57 años. Yo perdí mucha motivación, pero la doctora Elsa Frost me dijo, tu tesis está lista, te recibes. Pues claro, el doctor Borja Martínez la aprobó. La aprobó, entonces de allí que ya me recibí de la maestría con la tesis. Años después, el doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo me sugirió que para hacerla pues, más accesible hiciera yo un compendio de los dos libros, y este tercer libro ya contiene la historia del Colegio de Notarios desde 1792 hasta 1980. Sí, después de 1980, pues me han sugerido que siga yo, pero ya allí es un campo, todos los cambios que ha habido recientes, que ya yo no los conozco, ni estoy familiarizada con ellos. He oído de ellos, de mis amigos y demás, pero ya no podría yo hacer nada. Bueno, queda pendiente un libro en coautoría. Pero ese ya lo tendría que ser alemán. Bueno, dentro de sus obras también tenemos esta, que es La mujer en el mundo medieval. Entiendo que usted ha estado en diversos foros internacionales a favor de la mujer también, ¿no? Lo que pasó es que Manuel realmente me dejó una gran terapia ocupacional a través de todos mis amigos, notarios, abogados, y he seguido en contacto con ellos. Y luego, pues, inquietudes. Seguí yo di clases mucho tiempo, algunos años en la UNAM, otros en la Anáhuac, y en la Anáhuac abrieron un doctorado. Y entonces hice el doctorado en Historia en la Universidad de Anáhuac. Y allí, dado a que había yo estado en actividades relacionadas con la mujer, también la doctora Elsa Frost me sugirió que este periodo de la mujer del siglo X al XIII era muy interesante el papel de la mujer. Entonces, de allí que escogí ya un tema totalmente diferente sobre la historia de la mujer en el mundo medieval. Ok, pues sí, la verdad también está muy interesante. ¿Alguna anécdota que nos quiera platicar, por ejemplo, de la historia del Colegio de Notarios? ¿Cómo fue que se allegó de la información? Bueno, en realidad la información la tenía yo en casa, porque creo que el único que conocía y platicaba sobre el archivo de notarías era Manuel, porque como a él le interesaban esos temas, descubrió en el colegio el archivo, que además había tenido una historia que en una época se quemó una parte, y con Bernardo platicaba mucho, con todos ellos que habían sido sus alumnos, y él me fue guiando. Y además también aquí en la casa había mucho material, fotos antiguas, entonces él conocía el material de allá. Aquí había también material de su abuelo, que fue pues el primer notario en 1901, cuando
la ley del notariado. Entonces realmente no fue mérito mío la búsqueda. Y también ahí hay algo que Manuel, cuando yo empecé a estudiar historia, a ir a las bibliotecas y archivos, le pude pues apoyar en algo, porque cuando él no tenía tiempo, yo iba al archivo y le buscaba cosas que él necesitaba. Pues sí, hay mucha parte de él en estas obras también, ¿no? Mucha. Y hay algo también, bueno, les conté de una vez, una anécdota muy curiosa de él. Él tenía mucho empeño, todas esas cosas luego las aprendí de él, y tengo que decirles que ya muchas se me han olvidado, porque pero de repente dijo, ay, vamos a Austin, a la universidad, a la biblioteca, porque andaba buscando el primer Código Civil Federal de Oaxaca. Existe uno en la biblioteca Benito Juárez de la Universidad Autónoma de Oaxaca. Entonces él quería ver si en Austin había un facsímil. Y nos lanzamos a Austin, porque además fue muy importante ese Código Civil, porque fue el primer código dentro de federal del estado de Oaxaca, y además el primer código de Latinoamérica. Entonces, allí era su interés siempre, y su acuciosidad al estar buscando historia del derecho. Pues claro, de esa manera fueron complementando su vida profesional. Él como notario, usted como historiadora, ¿no? Y podría yo decirles también en cuanto a la anécdota de esta biblioteca. Cuando nos casamos, su abuelo le regaló la biblioteca de Derecho Civil de él, entre sus 5 nietos hombres, 3 de ellos abogados, pero le dio en vida la biblioteca a Manuel, y nos ocasionó un grave problema. ¿Qué íbamos a hacer con esa biblioteca? ¿A dónde la íbamos a poner? Entonces hicimos esta casa alrededor de una biblioteca. Y por eso salió muy espaciosa la casa. Primero arriba solo había 2 recámaras, y luego con el tiempo completamos, porque tuvimos un hijo y una hija, la recámara que fueron faltaba. Reduciendo las bibliotecas, ¿no? No, eso sí, para nada. La biblioteca todavía tiene el segundo paso. No cabían los libros, porque él se dedicó a completar la biblioteca de su abuelo. Y entonces él decidió que pues había que hacer más grande esta biblioteca, tirando el techo y haciéndola como las bibliotecas luego como en Europa, ¿no? En Europa y en Puebla, la biblioteca, que son preciosas. Y entonces yo no quería la destrucción, se iba a ver la casa muy extraña, y entonces el doctor quería una escalera de 4 metros, ¿no? Para estar bajando los libros. Pero la solución fue muy buena, copiando así esta escalera que la habíamos visto en Europa. Y entonces la biblioteca pues hizo de 2 pisos. La continuación es arriba, y los cuartos de arriba todos tienen libreros. Al morir él, y con la ayuda del Colegio de Notarios, se creó un fondo en investigaciones jurídicas de la UNAM, y allí está la biblioteca Manuel Borja, y que contiene la biblioteca de Manuel Borja Soriano y Manuel Borja Martínez. Todo está digitalizado. Todo está digitalizado, y además pues fue realmente un gran logro, porque se conservó toda la parte jurídica, y en una época pues sí era la biblioteca más valiosa de Derecho Civil, la más completa. Claro, fuente de consulta, pero actualmente también, ¿no?
Tienen unos títulos muy interesantes. Usted tiene y toda la historia, por supuesto que la tiene. Claro que sigue siendo de gran valor. De gran valor. Y aquí quedó la parte de historia, literatura, libros de arte, y siempre ha sido como el centro de esta casa. Claro, el corazón. El corazón. Sí. ¿Cuánto tiempo se tardaron con el instituto en digitalizar? Fue un proyecto bastante grande, ¿no? Me imagino. Eso sí, yo no participé. Ok, usted fue haciendo la entrega de libros. Yo sí. Y ya lo que sí, hice, fue la ayuda del colegio, mandaron catalogar toda la biblioteca. Ya cuando la biblioteca se fue de aquí, se fue catalogada. Bueno, hablando de usted, del legado del doctor Borja Martínez, en general, ¿cuál cree que fue su legado? Bueno, aquí el legado es más, se lo voy a leer porque claro. Ayer, al preparar esta entrevista, me hizo la pregunta, entonces traté de resumirlo en estas palabras. Su legado a nivel profesional, como le decía ayer, no me toca a mí contarlo, pero puedo decir tanto a su familia como a sus amigos, nos dejó una huella profunda. Era un hombre de una inteligencia privilegiada, íntegro y coherente, y al mismo tiempo era muy cercano y cariñoso con las personas que lo rodeaban. Transmitió a sus hijos la idea de cumplir con su deber, la importancia de vivir su fe todos los días y la importancia de la familia. Creo que con este breve resumen puedo abarcar todo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias también. Muchas gracias a ustedes.